El viento de la mañana soplaba suavemente entre los bambúes del huerto, trayendo consigo el aroma húmedo de la tierra después de la lluvia nocturna. El cielo se aclaraba poco a poco y los primeros rayos de sol se filtraban por el tejado viejo, iluminando la pequeña casa donde vivían Huyen y su hija Maya. En la cocina sencilla, Huyen se sentaba con paciencia peinando el largo y brillante cabello de Maya. La niña de apenas 7 años tenía los ojos resplandecientes y hablaba sin parar como un pajarito recién despertado. «Mamá, hoy quiero 2 trenzas como mi amiga Tao de la escuela», dijo Maya con entusiasmo. «Claro, hija, tú siempre estás guapísima con cualquier peinado», respondió Huyen sonriendo, mientras con destreza dividía el cabello en mechones. Pocos minutos después, Maya ya lucía 2 coletas perfectas y reía alegremente antes de salir corriendo al patio. Huyen volvió al Nestlé a la cocina para preparar el desayuno, pensando que la mañana transcurriría tranquila como tantas otras. Pero de repente, un grito agudo rompió el silencio del patio. «¡Mamá! La gallina ha puesto un huevo». Huyen se sobresaltó, dejó caer la cesta que llevaba en las manos y corrió afuera. Allí Maya sostenía un huevo marrón todavía tibio con una mezcla de asombro y felicidad en el rostro. «Mira, mamá, es el primer huevo de nuestra gallina», exclamó Maya con los ojos abiertos como platos, como si hubiera descubierto un tesoro. Huyen no pudo evitar reír mientras suspiraba aliviada y acariciaba la cabeza de su hija. «Sí, hija, es algo muy valioso. Este huevo es el primer regalo que nuestra gallina le da a la familia». Las 2 se abrazaron riendo bajo la luz dorada de la mañana. Ese pequeño huevo para Maya no era solo un milagro de la naturaleza, sino también un recuerdo entrañable de su niñez, un instante lleno de amor en una casa sencilla donde cada momento compartido con su madre se convertía en un tesoro. En un rincón del patio, junto al pequeño gallinero de cañas y bambú, Maya se alzaba sobre la punta de los pies, señalando con emoción el nido de paja. Allí descansaba un huevo blanco y reluciente, todavía con algunas plumas suaves pegadas a la cáscara. La niña estalló en gritos de alegría, con las mejillas encendidas como pétalos de durazno. «Mamá, ven a ver, nuestra gallina ha puesto un huevo de verdad». El llamado cristalino hizo que Huyen saliera apresurada al patio. Cuando vio aquel primer huevo en el nido, su corazón empezó a latir con fuerza. Se inclinó, lo tomó con manos temblorosas y murmuró como si no pudiera creerlo: «¡Dios mío, qué maravilla!». En ese instante, una alegría inmensa inundó el pecho de Huyen. Los días de lluvia y sol cuidando al corral, las madrugadas entre la niebla, limpiando el gallinero, esparciendo el grano, escuchando el cacareo familiar. Todo parecía recompensado con la llegada sencilla, casi milagrosa, de aquel huevo. Maya saltaba de entusiasmo y corriendo hacia su madre la abrazó con fuerza. Sus ojos infantiles brillaban con asombro y felicidad. «Mamá, eso significa que ahora podré comer huevos de nuestras propias gallinas». Huyen la apretó contra su pecho, sonriendo con ternura. «Claro que sí, hija. Serán comidas deliciosas y nutritivas. Y lo más hermoso es que provienen del esfuerzo y del cariño que compartimos». Maya apoyó la cabeza en el hombro de su madre, rebosante de un orgullo inocente. Para ella, aquel pequeño huevo era un auténtico tesoro. Traía consigo una alegría inesperada y sembraba en su corazón un recuerdo limpio y perdurable. La luz del amanecer seguía filtrándose entre las hojas del bambú, iluminando el viejo tejado y las baldosas húmedas del patio. Una brisa ligera arrastraba el canto de las gallinas como si se unieran bajo la felicidad de madre e hija. Huyen miró el huevo en sus manos
y pensó con certeza serena: la felicidad a veces nace de lo más pequeño y sencillo. En medio de la vida modesta, ese instante era un regalo invaluable, un primer huevo, un grito inocente, un abrazo apretado. Todo el amor y la esperanza de una mañana quedaban guardados allí en un recuerdo eterno. En cuanto el primer huevo fue llevado a la casa, Huyen lo colocó con sumo cuidado en un pequeño cuenco de porcelana blanca, como si tuviera entre sus manos un tesoro frágil. Aquel cuenco tan común en otros días, de repente se volvió valiosísimo, guardaba la espera, la paciencia y el esfuerzo de jornadas enteras de dedicación. Huyen se sentó en la silla, aún con las manos temblorosas, y tomó apresurada el viejo teléfono. Sus dedos torpes por la emoción marcaron el número familiar, mientras el corazón le golpeaba en el pecho. Cuando escuchó la voz de su marido al otro lado de la línea, estuvo a punto de llorar de alegría. «Anché, tengo una buena noticia», dijo con voz entrecortada pero llena de entusiasmo. «¿Qué noticia?», respondió Yeya con un matiz de curiosidad. «Cuéntame». Huyen respiró hondo y, como si la felicidad la desbordara, soltó entre risas: «Nuestra gallina ha puesto un huevo». Hubo un breve silencio. Ye parecía repasar mentalmente aquellos días en que juntos habían levantado el gallinero, comprado los pollitos y los cuidaron con esmero. De pronto estalló en una carcajada sonora cálida y orgullosa. «¿De verdad? Cielos, por fin tenemos un fruto de tanto esfuerzo», exclamó sin poder contener la alegría. «Guárdalo bien. Espérame que cuando llegue iremos juntos a verlo». Al escuchar a su esposo, el corazón de Huyen latió aún más fuerte. Volvió la mirada hacia el huevo que reposaba silencioso en el cuenco, brillando como una diminuta perla bajo la luz de la mañana. Sus ojos se humedecieron. Aquel huevo no era solo alimento, sino un símbolo de constancia y de fe en que incluso los esfuerzos más sencillos podían florecer en felicidad. Maya, de pie a su lado, tiró suavemente de la mano de su madre, parloteando como un pajarillo. «Papá estará contento, mamá. Cuando vuelva tenemos que enseñárselo». Huyen sonrió y apretó la manita de su hija. «Claro que sí, papá estará muy feliz. Este es un regalo para toda nuestra familia». Desde el corral, las gallinas cacareaban jubilosas como si compartieran la celebración. El cielo azul se desplegaba en lo alto, el sol bañaba de oro las baldosas del patio y dentro de aquella modesta casa la alegría se hacía inmensa. Ese primer huevo, pequeño frágil, se había convertido en un emblema de amor, de esperanza y de sueños sencillos que empezaban a cumplirse. Aquella tarde, cuando los últimos rayos del sol aún se posaban sobre el tejado, Ye regresó del trabajo y, sin siquiera descansar, salió con su esposa hacia el gallinero. El aire del patio olía a tierra húmeda y se mezclaba con el cacareo alegre de las gallinas. Ellas escarbaban con calma en el suelo, batiendo las alas bajo la luz dorada del atardecer, dibujando una escena sencilla pero llena de vida. Ye se detuvo un instante contemplando con orgullo a las aves que ya reconocían su voz y su presencia. Habló con una emoción contenida en su mirada. «Te lo dije, ¿ves? Con paciencia y cuidado, tarde o temprano, llega la recompensa». Huyen se inclinó hacia el nido de paja, aquel mismo que por la mañana había hecho temblar su corazón de felicidad. Susurró con una calidez nostálgica: «Nunca pensé que sería tan pronto». Cuando sostuve el huevo en mis manos, sentí un calor extraño, como si me devolviera la fe y el ánimo. Ye sonrió y tomó la mano de su esposa, sus dedos ásperos de trabajo entrelazándose con los de ella. Sus ojos brillaban de esperanza sencilla. «Creo que deberíamos pensar en comprar más gallinas. Si las cuidamos bien,
no solo tendremos huevos para comer, también podríamos venderlos y ganar un ingreso extra. Nuestra familia estará mejor y Maya no carecerá de nada. Las palabras despertaron una ligera inquietud en Huyen. Miró el amplio patio escenario de tantas tareas diarias y murmuró con duda: «Pero podremos con todo, ya hay tanto trabajo en la casa. Si aumentamos el corral, me preocupa no dar abasto». Dentro de ella se mezclaban la alegría y la preocupación como olas que van y vienen. Anhelaba un hogar más próspero, un futuro más pleno para su hija, pero el peso de las responsabilidades hacía vacilar su ánimo. Ye pareció leer sus pensamientos, apretó la mano de su esposa y habló con voz firme y serena: «No te angusties, yo te ayudaré. Esto no es tu carga, es el esfuerzo de los dos. Mientras estemos juntos, no habrá nada que no podamos superar». El sol se fue apagando lentamente, tiñendo el cielo con un suave tono anaranjado. En aquella calma del atardecer, Huyen sintió que la incertidumbre se desvanecía. El huevo de la mañana no era solo fruto del corral, sino el símbolo de un comienzo de confianza, de unión y de esperanza que florecía en su pequeño hogar sencillo, pero rebosante de amor. La noche había caído envolviendo todo en un silencio profundo. Solo se escuchaba el canto lejano de los grillos en el jardín y la luz tenue de la luna deslizándose por la ventana. En la pequeña casa Maya dormía plácidamente desde hacía rato, su respiración tranquila llenando el ambiente de una paz serena. Sin embargo, Huyen no lograba conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del primer huevo aparecía nítida en su mente, pequeño, frágil, pero cargado de un significado inmenso. Quizás no sea solo un simple huevo, pensó Huyen. Es el fruto de tantos días de cuidado, la prueba de nuestra paciencia, el símbolo del deseo de transformar la vida de toda nuestra familia. Un comienzo humilde, sí, pero lleno de esperanza. Se giró lentamente y sus ojos se posaron en Maya, que dormía profundamente. Su hijita, con esa sonrisa luminosa que siempre desarmaba su corazón, parecía un ángel. Huyen recordó el brillo en sus ojos cuando abrazó el huevo y gritó de alegría aquella mañana, y cómo su risa inocente había iluminado toda la casa. Maya era sin duda la fuerza que la impulsaba a seguir adelante pese a las dificultades silenciosas. Después vino a su mente la imagen de Ye, el hombre bondadoso y sencillo que siempre lo daba todo por su esposa y su hija. Su sonrisa cálida, el apretón firme de sus manos y las palabras de apoyo de esa tarde la llenaron de gratitud. No era solo su compañero de vida, era el aliado que compartía cada paso, el que sembraba junto a ella la esperanza en aquel rincón de tierra. En la penumbra, Huyen cerró suavemente los ojos y se hizo una promesa: se esforzaría más, sería más perseverante para no defraudar ni a su esposo ni a la fe inocente de su hija. Ese primer huevo no era solo alimento, era la chispa que abría un nuevo camino iluminado por el amor, la unión y una esperanza firme que nada podría apagar. A la mañana siguiente, la luz suave del amanecer inundaba la pequeña cocina donde la familia entera se reunía alrededor de una mesa sencilla. El vapor que subía de la sopa caliente se mezclaba con la voz alegre de Maya, creando un ambiente lleno de vida y calidez. Mientras servía verduras en el cuenco de su hija, Ye levantó la vista con una expresión mezcla de seriedad y entusiasmo. Estaba pensando: este fin de semana iré al mercado a comprar más pollitos. ¿Qué te parece? Huyen reflexionó un instante antes de asentir con suavidad. Si es así, tendremos que ampliar el gallinero. El viejo pronto se quedará pequeño. Maya, con los ojos brillando de ilusión, exclamó emocionada:
Yo también quiero criar más gallinas. Voy a darles de comer contigo, mamá. Ambos padres no pudieron evitar reír ante la determinación inocente de la niña. La risa resonó en la cocina mezclándose con el aroma del arroz recién cocido y de las verduras al vapor envolviendo la mañana en una ternura especial. El tiempo pasó y poco a poco el corral se llenó de vida. Las gallinas crecieron fuertes con plumas brillantes y movimientos ágiles. Los huevos, al principio escasos, comenzaron a multiplicarse hasta llenar cestas enteras. Al comienzo eran solo para consumo propio, pero pronto empezaron a venderlos en el mercado. El dinero obtenido, aunque modesto, llevaba consigo el valor del esfuerzo y la esperanza. Una tarde, tras volver del bullicio del mercado, Huyen se sentó en el umbral de la casa. Llevaba un pañuelo en los hombros y en su mano sujetaba unos cuantos billetes arrugados. Los observó con ojos húmedos, conmovida hasta las lágrimas. No puedo creerlo. Que nuestro esfuerzo haya dado tanto fruto. Ye se acercó apoyando una mano firme y cálida sobre su hombro. Con voz grave pero llena de convicción le dijo: «Esto es solo el comienzo. Estoy seguro de que si permanecemos unidos, el futuro de Maya será mucho más brillante». Huyen levantó la mirada hacia su esposo. En sus ojos vio la seguridad que tanto necesitaba y las preocupaciones cotidianas parecieron desvanecerse. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también que con amor, constancia y solidaridad, su pequeño hogar estaría siempre lleno de esperanza. En el patio, el cacareo de las gallinas sonaba como una melodía campestre sencilla y alegre, anunciando un mañana rebosante de promesas. El canto del gallo resonaba en la mañana mezclándose con el trino alegre de los pájaros en los árboles del jardín. El aire del campo se llenaba de frescura como una melodía sencilla y vital que celebraba el nuevo día. En medio del patio, Maya corría de un lado a otro con el cabello ondeando al viento. En sus manos sostenía un huevo recién recogido blanco y aún con un poco de paja pegada a la cáscara. Lo alzaba hacia el cielo como si fuera un trofeo y su rostro brillaba con la inocente felicidad de la infancia. Huyen y Ye permanecían juntos observando en silencio. Sus miradas reflejaban orgullo, confianza y un amor profundo. No necesitaban palabras, bastó con que sus manos se estrecharan para sentir el calor y la fuerza que los unía. En ese instante comprendieron con claridad que la felicidad no era algo lejano ni inalcanzable. Estaba allí mismo, en las cosas más pequeñas, en un huevo recién puesto, en la sonrisa luminosa de su hija o en la simple certeza de una mano aferradas a otra. En la calma del amanecer, esa dicha sencilla resplandecía como la luz dorada del sol, prometiendo un nuevo día lleno de esperanza. Xoay quanh về bé Mai A cũng như cuộc sống của Huyền và anh Đệ. Lần trước khi đưa Mai A đến trường thì con bé đã không vui và không hòa nhập được với các bạn. Nhưng lần này Huyền đã quyết định không thể để cho bé Mai A ở nhà mãi như thế. Cô ấy đã đưa con đến trường và dự khai giảng và quyết tâm để bé Mai A quay trở lại công việc học của mình. Và Huyền tin rằng Mai A sẽ có thể hòa nhập được với các bạn một cách nhanh chóng và cố gắng không nghỉ học nữa. Trên hành trình đó thì cũng không thể thiếu được anh Đệ.
người đã đồng hành cùng mẹ con Mai A trong quãng thời gian vừa qua. Lần này, anh Đệ đã mang một món quà bất ngờ đến cho mẹ con Huyền và mong rằng món quà đó cũng như là tình cảm của anh Đệ sẽ luôn đồng hành cùng với mẹ con Huyền trong suốt quãng thời gian tiếp theo. Điều đặc biệt hơn ở đây, khi nhận món quà này từ anh Đệ, mẹ con Mai A đã rất vui mừng, tuy nó chỉ là một món quà nhỏ. Và chúng ta hãy cùng đón xem đó là gì mà khiến cho Huyền và Mai A hết sức vui mừng như thế.